Cátedra Médica. Son las 11:22 en todo el territorio dominicano y el día de hoy tenemos el placer de conversar con la doctora Mambrú, Ani Mambrú, sobre pancreatitis. Ani, antes de irnos a la pausa decíamos que las manifestaciones de esta enfermedad pues se parecen mucho a una úlcera perforada te da un dolor abdominal que se presenta de manera súbita, abrupta. ¿Ah? Y entonces, ¿qué tenemos? Piedra, por ejemplo, las litiasis en la vesícula. ¿Qué tenemos como herramienta paraclínica, como decimos los médicos? O sea, para poder establecer el diagnóstico. ¿Ah? ¿Con qué nos ayudamos, además de esa parte clínica? Además de la parte clínica, que yo creo que siempre digo, que me escucharán siempre diciendo, que una buena historia clínica, un buen manejo con nuestros pacientes en investigación, o sea, preguntando a nuestros pacientes cómo se instauran los síntomas, nos acercamos a un diagnóstico presuntivo. Tenemos lo que es la ecografía o la sonografía abdominal, muy sensible, sobre todo si estamos en casos de pacientes que tengan trastornos de vesícula, o sea, quiero aclarar que una de las principales causas de pancreatitis en nuestro medio son las piedras en la vesícula. Por eso, cuando tenemos nuestro paciente que llega a la emergencia, nos apoyamos de una sonografía abdominal y evidenciamos obviamente que hay piedras en la vesícula. Ya sabemos que la causa principal de esa pancreatitis fue la piedra en la vesícula. A veces hemos encontrado pues pacientes con sonografía abdominal cuando hacemos como apoyo en la consulta y encontramos pacientes completamente asintomáticos con piedras y le recomendamos al paciente que debe operarse. Porque es o sea, que las piedras, a ver si entendí, Ani, y sobre todo a la gente que nos sigue, o sea, claro, que las piedras en los riñones pueden ser la causa de una pancreatitis. En la vesícula. Piedras en la vesícula. En la vesícula. Piedras, o sea, en la vesícula. ¿Y cómo es eso? Que de la vesícula pueden terminar en el páncreas. Sí, qué bueno que haces la pregunta. No hay una causa justificable del por qué, habiendo piedras en la vesícula, pues aparezca la pancreatitis. La causa principal o la hipótesis principal que se sostiene es que por presión a través de la ámpula se aboca el cálculo a ese nivel. La piedra baja. La piedra baja, se aboca, hace la presión y ahí entonces viene por el traumatismo, entonces provoca la pancreatitis. Por eso no está todavía muy esclarecido. Mire, además de solicitarle que aclare qué es lo que es el ámpula, después de eso entonces le hago la pregunta. Ámpula o ampolla de Vater, esta está en la segunda porción del intestino delgado, está localizada y muchas veces se aboca la piedra a ese nivel y entonces puede provocar. Lo que la gente en este caso tiene que atender es a lo siguiente: existe una relación directa entre la vesícula biliar y el páncreas. ¿Por qué? Porque la bilis, que la doctora pues perfectamente maneja todos estos temas, tiene que desembocar obligatoriamente en el tubo digestivo, sí, tiene que terminar pero ocurre que hay unos conductos que son muy coincidentes. Esa y el páncreas tiene que depositar de la misma manera su contenido en ese mismo lugar. Y ocurre que si hay piedras y esas piedras terminan. Pero puede ser barro biliar también. No tiene que ser la piedra. Si el mismo barro del cual está hecho la piedra también puede causar el mismo cuadro de pancreatitis. O sea, material desde el hígado, pasa a través desde la vesícula, puede terminar tapando el conducto del páncreas. Y entonces ahí exactamente sobreviene entonces el proceso inflamatorio. Doctora Mambrú, una de las grandes preocupaciones de la cátedra médica es cómo orientar al público para que no se enferme, la prevención. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el páncreas es un órgano tan y tan élite, dicho por usted misma, que yo no encuentro cómo poder correlacionar el fenómeno, que es la existencia de la pancreatitis, con el aspecto social, que es donde se previenen las enfermedades. ¿De acuerdo? O sea, lo biológico con lo social, cómo yo lo puedo relacionar de manera tal que me pueda tener una explicación de cómo se afecta el páncreas, excepto en lo que tiene que ver con la diabetes. Hay factores de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo, o sea, eso me estaba preguntando el doctor Lafontaine, la obesidad ya es un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis. El ser hombre y la ingesta de alcohol
a la semana la cantidad por día a la semana va a predisponer obviamente que en algún momento haga la pancreatitis. Como ya mencioné, los triglicéridos elevados también, doctor. No necesariamente porque usted sea obeso tiene colesterol o triglicéridos elevados, pero la hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos, que yo siempre digo que son los primos hermanos del colesterol, para que la gente me entienda, es un factor en menos proporción, como lo es la ingesta de alcohol, como lo es las piedras de la vesícula, pero es un factor predisponente. El tabaquismo, fumar no es solamente cáncer de pulmón, ya está asociado a trastornos de páncreas, en este caso las pancreatitis. O sea, hay otras causas que ya no son per se modificables, porque usted puede modificar el alcohol, usted puede modificar la obesidad con el ejercicio, con la dieta. Hay otras situaciones que ya tienen que ver con algunos síndromes que no son modificables. Ahora bien, hay ciertos tipos de sustancias, por ejemplo, el uso de esteroides, el uso de una sustancia que se llama satioprina, puede conllevar azatioprina. ¿A dónde se encuentra esta sustancia? No es que se encuentra, es un medicamento. Un medicamento. Medicamento, como el esteroide también. Son, dentro de cierto punto, pueden ser modificables, pero son medicamentos que pueden llevar al paciente a hacer una pancreatitis en cualquier momento. Doctora, usted mencionaba en una de sus intervenciones que el paciente post-pancreatitis suele llegar después con glicemia, niveles de glicemia. No todos los pacientes. Algunos. Hay pacientes que pueden llegar post-pancreatitis o elevar la glicemia justamente en el cuadro agudo. ¿Qué tan frecuente es que después de una pancreatitis pueda aparecer un cáncer de páncreas? Mira, no está documentado que después de una pancreatitis como tal usted pueda hacer. Hay complicaciones. Está lo que se llama el pseudoquiste pancreático, pero el pseudoquiste pancreático, que ya muchas veces si no se reabsorbe tiene que ir a cirugía obligatoriamente, pero puede aparecer después de las 4 a 6 semanas después de haber aparecido. Hay pacientes que lo hacen antes de las 4 semanas. Pero esto no es un cáncer, o sea, no, es un es quiste completamente que se ha formado benigno. Y es o una sea que no hay una relación. Es una complicación de la pancreatitis. Vamos a ver qué dice la gente. Muy buenos días, Cátedra Médica. Sí, excúseme que yo quiero explicarle a la doctora. Yo le voy a dar, mi señor, mire, yo le voy a dar el teléfono en este momento, discúlpeme. Yo le voy a dar el teléfono en este momento de la doctora para que usted se comunique con ella a través de su oficina, por favor. Mire, el teléfono de la doctora Annie Mambrú es el 809-483-2690. 809-483-2690. Esa es la línea de contacto para ponernos en comunicación con la doctora Annie Mambrú. Bien, doctora, entonces, siguiendo con este tema de la pancreatitis, ¿puede un páncreas inflamado causar algún daño a los demás órganos que están cerca? ¿Cuáles de ellos? Eso fue lo que dijo ahorita. Puede tener afectación pulmonar. Todo depende el grado de la pancreatitis y todo depende la severidad al momento de instalarse. Después de las 48 horas, nosotros tenemos un valor predictivo para saber que un paciente que llega ya de manera tóxica, es un paciente que llegó con fiebre, un paciente que llegó con mucho dolor, un paciente que ya ha hecho derrame pleural, que puede ser en ambos pulmones, un paciente que a través de todas estas toxinas que circulan a través del torrente circulatorio invade otros órganos, claro que es un paciente que va a tener muchas complicaciones. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, claro, por supuesto. Queremos recordarle a la gente que nos escucha que si usted tiene alguna pregunta para la doctora Annie Mambrú, que nos acompaña en el día de hoy en Cátedra Médica, usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0092. Doctora, entonces, ¿cómo? Doctor Lafontaine, ¿tiene una inquietud? Adelante. Sí, entonces, la pancreatitis y virus, ¿verdad? Dentro de los virus, pancreatitis y COVID, pancreatitis y bacterias, porque veo que usted solamente nos ha
lo ha asociado a causa de naturaleza química, producto del mismo páncreas. ¿Qué relación pudiera haber? Claro que sí, doctor. Hay virus, bacterias que pueden, obviamente, hacer vamos a decirlo así, la contaminación del páncreas y consecuentemente a través de toda esa bacteriemia que puede provocarse, pues inflamar el páncreas, claro que sí, causar pancreatitis, claro que sí. El COVID hizo daño con el páncreas, ya que le puso a todos los médicos con la mano en la cabeza. Sí, nosotros no documentamos tantos pacientes, aunque el COVID es tan diverso y las manifestaciones clínicas en cada paciente fue de manera individual, pero y como es un virus de afectación sistémica, el páncreas no fue la excepción, doctor. El páncreas también, tuvimos muchos pacientes. No se documentó como tal pancreatitis en tantos pacientes fueron vistos por pancreatitis per se, sino que en el conglomerado de la misma patología del virus, pues obviamente el páncreas fue injuriado también, claro que sí. Doctora, aquí nos escriben unos oyentes a través de nuestro canal en YouTube. Usted, si nos escucha y desea dejar alguna preguntita, puede ir a nuestro canal Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntas para que la doctora pueda despejar cualquier inquietud que usted tenga con relación al tema de hoy. Escribe Marianela Durán. Ella pregunta si existe algún medicamento que pueda disolver las piedras en la vesícula. Mire, regularmente veo que los nutriólogos, los médicos internistas, los médicos naturalistas regularmente dan medicamentos, como ellos dicen, para desbaratar la piedra. Pero yo de manera muy particular, mi recomendación es cirugía. Yo paciente que encuentro con una litiasis, o sea, piedras en la vesícula, litos, cálculo, como usted quiera llamarle, de manera asintomática, sin tener que se presente una eventualidad o una complicación, yo mando operar al paciente. Bien, excelente. También escribe Daris Alexander, aparentemente usted ya daba una explicación sobre esto, pero él pregunta si la pancreatitis puede ocasionar poca insulina en las personas diabéticas. Claro que sí, porque justamente una de las funciones que tiene el páncreas es la producción de insulina. Y en los pacientes diabéticos todavía la complicación de las pancreatitis es mayor. De hecho, aumenta como factor de riesgo en los pacientes de cierta edad, mayores de 65 o 70 años de edad, y los pacientes diabéticos tienen un porcentaje mucho mayor de hacer una complicación severa de una pancreatitis, claro que sí. Doctora, entonces una vez se hace ese diagnóstico, el paciente tiene pancreatitis. ¿Cuál es el manejo? ¿Cómo se trata a ese paciente para evitar complicaciones? Lo vamos a individualizar. Sí, adelante. Cada paciente lo vemos en un contexto diferente. Hay pacientes que llegan, como le dije, con una pancreatitis leve. Son pacientes que en 48 horas usted puede mandarlo para su casa sin mayor eventualidades. Mejora el dolor dentro de las 24 horas, desaparece náusea, desaparece vómitos. Paciente tranquilo, feliz para su casa con las medidas del lugar. Ahora, hay otro tipo de pacientes que pasan de las 48 a 72 horas sin disminuir esas pruebas pancreáticas, elevando otras pruebas complementarias como son pruebas hepáticas, como son las bilirrubinas, por ejemplo. Son pacientes que ya nosotros sabemos por default que es un paciente que puede complicarse. Paciente que en el intermedio empieza a presentar fiebre, paciente que comienza a presentar tos. Son pacientes que obligatoriamente nosotros tenemos que manejar. La hidratación es sumamente importante, pero no la hidratación que el paciente hace vía oral, sino la hidratación que a través de soluciones endovenosas, el paciente estando ingresado en una sala clínica o en una unidad de cuidados intensivos, hay pacientes que obligatoriamente tienen que tener un manejo multidisciplinario con el nutriólogo, con el neumólogo, si el paciente ha hecho un derrame pleural, con el intensivista y con el gastroenterólogo. Y son pacientes que realmente hacen una descompensación completa con la saturación de oxígeno, con los niveles de la volemia, o sea, cuando hablo de volemia, los niveles de sangre. Paciente con pancreatitis, que vemos un hematócrito muy por encima de lo normal, paciente estamos hablando que posiblemente tenga un secuestro a nivel del hematócrito, son pacientes que se complican. Bien. Definitivamente. Doctor. El pronóstico en los diferentes tipos de pancreatitis, aguda, crónica. En una pancreatitis leve, el pronóstico es bueno. En una pancreatitis moderada, el paciente
bajo antibioterapia, porque el paciente puede hacer una colangitis secundaria. Son pacientes ¿Qué es que eso? Una colangitis. la colangitis es la infección que puede provocarse a nivel de vías biliares. El paciente ya, como le dije, ya no cesa el dolor. El paciente empieza a presentar mucha fiebre, niveles de hipotermia o de hipertermia, los glóbulos blancos se disparan y son pacientes que necesitan ser multitratados y el pronóstico ya es un poquito más reservado. Con pacientes con pancreatitis grave, el pronóstico es malo. Por la cantidad ya es multisistémico, invade todo el torrente circulatorio, invade órganos diana, puede aparecer inclusive una pericarditis, puede aparecer neumonía secundaria después del derrame, puede aparecer una afectación importante a nivel de hígado y obviamente lo que llamamos la pancreatitis necrotizante la necrosis que puede aparecer de la misma glándula, que habla de un pronóstico también malo para el paciente. Cuando hablamos de necrosis, es la destrucción que puede haber en una parte de la glándula, que obviamente la funcionabilidad del páncreas completamente se ve a su mínima expresión, el paciente tiende a fallecer. O sea, veo que es moderada, crónica, y cosa. Ahora Leve. bien, estas La gradaciones, crónica es cuando el paciente, usted lo espera, vuelve en 3 meses, en 6 meses, en un año, Reaparece la en pancreatitis. pacientes que han hecho una pancreatitis, y sobre todo, doctor Lafontaine, en pacientes que saben que la causa principal de su patología, de la pancreatitis previa que hizo, fue el alcohol. Hay muchos Sí. pacientes que siguen tomando, pacientes que necesitan el apoyo psicológico porque hay pacientes alcohólicos. Sí. Obviamente en la mujer ocurre menos eso, pero los hombres siguen su vida tan campante y sonante, sigue la ingesta de alcohol y son pacientes que lo tenemos 3 y 4 veces en el año. es un dato importante para prevención. O sea, que el tiempo que tarda el paciente en recurrir al gastroenterólogo, a ustedes, es lo que va a determinar la evolución de la misma. A mí me da una pancreatitis leve, voy inmediatamente y difícilmente evoluciona hacia las demás. Pero pudiera presentarse una moderada de golpe, Sí. pudiera presentarse Una grave crónica inclusive. grave de Una golpe. grave inclusive, Como una primera, pancreatitis grave. sí. Sin haber presentado ningún síntoma previo. No, el síntoma va a estar el dolor. El dolor. Obviamente siempre el síntoma, pero la pancreatitis crónica, el dolor es menos intenso que cuando tenemos una pancreatitis aguda. No es que no lo puede presentar, pero regularmente la misma cronicidad, ¿bajo cuáles medidas? El paciente a veces el dolor no es tan sordo, no es tan fuerte como en un paciente que nunca ha debutado con ningún síntoma clínico originado por el páncreas. No es cierto, no tenemos documentado esa parte del tema de la época, si no yo tuviéramos la fila bien larga, ¿verdad? Claro. No está documentado, no está documentado. Doctora, mire, no es extraño para ninguno de nosotros que en nuestro país la gente suele utilizar remedios caseros y el remedio de boca en boca y de mi abuelita me preparaba tal cosa. Para la pancreatitis la gente utiliza, por ejemplo, los jugos verdes, el té de jengibre, té de diente de león. ¿Es recomendable esto? ¿Puede causar más daño? Háblenos un poco sobre eso para que la gente se oriente. Mire, cuando el daño se provoca en el páncreas, es difícil que a través de estos tececitos y estos tececitos mágicos, como yo le Sí. digo, pueda ceder. Por eso siempre tengo la controversia con algunos médicos naturalistas, porque regularmente nos llegan los pacientes complicados. No estoy diciendo que el trabajo que hagan no es adecuado, pero independientemente de que yo les den el tececito o la pastillita para desbaratar la piedra, deben acudir a un médico especialista para que el manejo multidisciplinario sea dado en estos pacientes. Esos tececitos, bueno, pero no los va a matar al paciente. Lo que pueden venir, como yo digo, con muchos herbores después, ¿verdad? Como ese té de diente de ajo y ese jengibre, pueden venir con muchos herborcitos. Pero regularmente recomiendo, por favor, a los pacientes que se han visto por un especialista
para que sea tratado de manera adecuada y evitar, porque ¿qué es lo que queremos justamente? Y hablando de que la causa principal de las pancreatitis son las piedras de la vesícula. Evitar las complicaciones, señores. Claro. Yo he tenido pacientes 10, 12 días en un intensivo al borde de la muerte por una pancreatitis secundaria, una piedra de la vesícula. Bueno, sí, a mí me dijeron hace 2 años que yo tenía que operarme, pero usted sabe, doctora, como yo no tenía dolor, pero entonces cuando el paciente debuta en algún momento determinado con el dolor, es un paciente que llega regularmente complicado. O sea, es una cosa... Algo que pudo ser evitable. Algo que pudo ser evitable, así mismo es la cosa. Y he tenido familias, inclusive, yo tuve una familia en una ocasión, 2 hermanos, el papá, la mamá de los hermanos y una hermana, todos con piedras de la vesícula y todos hicieron pancreatitis. Fue algo increíble. Que, bueno, yo lo tengo documentado y ese es siempre mi anécdota yo hago siempre como... Toda la familia. Por eso fue que usted estudió No. Una familia que ella tuvo la oportunidad de atender. Unos pacientes. Claro. No fue de mi familia, gracias a Dios hasta ahora no. Pero tuve 2 hermanos, la madre y una hermana con piedras de la vesícula y todos hicieron en algún momento, todos ya están operados. Inclusive, en países muy desarrollados, aquí esperamos que se enfríe el cuadro de la pancreatitis, que espérate, pero ya está documentado que inclusive el paciente debe operarse después que hace el cuadro de pancreatitis, si todo sale bien, si es una pancreatitis leve, obviamente. El paciente puede operarse antes de salir intrahospitalariamente, no esperar que el paciente se vaya para luego operarse. Lo operan. Si el paciente está en condiciones adecuadas para hacer, obviamente. Claro, si el paciente está complicado, nada que ver con cirugía en ese momento. Claro, doctor Lafotegui. Doctora, la relación del páncreas con el trauma, yo he escuchado relación intestino, prácticamente todos los órganos de la cavidad abdominal. Sí, señor. Pero nunca el páncreas, pudiera venir una pancreatitis postraumática Sí, en el doctor. boxeo, una patada de karate. Puede venir post-trauma, una pancreatitis, doctor. Regularmente es un poquito más compleja cuando es traumática, sobre todo en usted que es traumatólogo y ortopedista, yo sé que usted tiene quizá ha tenido algún tipo de experiencia. En mi experiencia no he tenido un paciente post-trauma, del índole que sea, que si cayó de un caballo, que si fue un boxeo, que si fue un accidente de motor. No he tenido esa experiencia como tal, pero está documentado. No sé que usted me dirá si ha tenido algún tipo de experiencia en un paciente traumatizado o politraumatizado con una pancreatitis, porque no lo he visto. Hace tanto tiempo que me retiré de la asistencia médica que yo ni me acuerdo. Es verdad, doctora. Doctora, un paciente que presentó una pancreatitis leve, que fue tratado, que superó eso, ¿cómo evita volver a presentar ese cuadro? ¿Qué medidas debe tomar en sus hábitos diarios, en su estilo de vida, para cuidar de ese páncreas y que no vuelva a inflamarse? Mira, si bien yo dije que hay factores modificables, Sí. hay factores no modificables, pero es imposible decirte ahora que un paciente que ha hecho una pancreatitis en algún momento no vuelva a hacerlo. Obviamente, si el paciente que hizo una pancreatitis, por la razón que sea, sabe que el alcohol son como enemiguito y no me hable. Sí. Como alcohol tú en un ladito y yo en el mío. Mantener una dieta completamente saludable, libre de grasas, como mencionaba ahorita, fuera de lo que es ser inclusive hay pacientes exfumadores que han hecho pancreatitis y el factor de riesgo más importante que ha sido eso, exfumadores. Entonces, dieta saludable, señores, ya la dieta saludable baila en todas las coladas, como yo digo. Tratar de alimentarnos adecuadamente va a ser el patrón sine qua non, el gold standard, como yo digo, la punta de que nos inclinamos para el desarrollo o no de muchísimas enfermedades metabólicas, porque el páncreas puede ser también en algún momento una enfermedad metabólica, no solamente por el uso de medicamentos, traumas, otros síndromes por ahí, sino que metabólicamente hablando, dependiendo cómo nosotros nos manejemos con nuestra dieta día a día, pues obviamente vamos a entender que vamos a llevar una vida muy saludable. Y sobre todo, el paciente que ya ha hecho pancreatitis, no sabemos si en algún momento, aunque lleve una vida saludable, puede volver a hacerlo. Y mira, antes de que
Venga, Liz, con la tristeza de despedir el programa, yo tengo que hacer un comentario. Oye, doctor, usted sabe que usted dijo ahorita. Digo, pero vamos de 1 hora y media hablando de páncreas, doctor. Pero óigame, pero ahora quisiera yo seguir hablando de muchísimas cosas. Y mira que el tiempo ya se nos va veo. quedando No, corto. pero mire, podemos Ya seguir, Podemos, porque usted tiene una reunión. Pero yo me he dado cuenta que las Mambrú tienen un trípode. Primero, un nombre corto, Annie y Gina. Lo segundo, una belleza extraordinaria. No lo voy a Y creer. tercero, una capacidad que desborda. Gracias, Así doctor. que yo la felicito. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Doctora, entonces dejarle a la gente que nos escucha vamos a hacer como una recapitulación para que la gente se quede con esa información concentrada de lo que hemos conversado en el día de hoy con usted, de cuáles son esos síntomas a los que debo prestar atención, de qué medidas tomar y luego de esto también el seguimiento que debo darme para evitar una reaparición de este cuadro. Para recapitular, no todo el abdomen superior que duele es pancreatitis. Puede ser la misma colelitiasis sola, o sea, la piel de la vesícula, sin hacer pancreatitis. Puede ser una úlcera, puede ser hasta una aorta, una aneurisma de aorta, puede dar dolor con la misma característica de una pancreatitis. Recordar que nosotros somos nuestros principales hacedores. Lo que ocurra en nuestro organismo hasta cierto punto podemos controlar. Hay cosas que van a venir porque viene genéticamente ya predestinada, pero todo lo que nosotros podamos evitar, vamos a hacerlo. No es que usted no ingiera alcohol, sobre todo ahora quiero hacer el llamadito, ahora que viene Navidad. Diciembre, ¿verdad? Que a veces creemos como que diciembre para un es un solo mes, cada 100 años. Diciembre todos los años, son 12 días, 12 meses del año, y quiero aprovechar, porque creo que no volveré antes de eso, ¿verdad? Pero aprovechar desde ahora para hacer un llamado importante a la población sobre lo que es la ingesta de alcohol, sobre lo que es la ingesta copiosa de muchos alimentos, sobre todo lo que contiene muchas grasas, señores. Importante que a veces tenemos pacientes que reportan grasa peripancreática. La grasa peripancreática no es pancreatitis, ojo, no es maligno tampoco. Los síntomas como dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, aunque son los síntomas cardinales de la pancreatitis, pero podemos estar frente a otras enfermedades. Siempre es bueno que acudamos al médico y saber que nosotros las automedicaciones nunca son buenas. Automedíquese mejor en una emergencia con el médico al lado. Claro. No se automedique en su casa, porque lo que hacemos es que pues ahí como que le pasamos un paño tibio a las enfermedades y regularmente llegan complicados. Muchos pacientes nos llegan con pancreatitis y en estado de complicación, justamente porque lo que decía Lies ahorita, porque el vecino, la tía, bébete este tececito que esto te va a mejorar lo que tú mañana vas al médico. A usted le comenzó un dolor abrupto, vaya a una emergencia que hasta demuestre lo contrario, ¿verdad? Porque puede estar en la Fontaine hasta un infarto de cara inferior, y el infarto de cara inferior, ojo, hasta en pacientes jóvenes lo he visto, puede dar dolor en la boca del estómago, así de simple. Ay, que no se le olvide, por favor, las apendicitis. Ay, doctor, mire, gracias por recordarme esa amada amiga. Las apendicitis comienzan primero dolor en la boca del estómago. Sí. Náuseas y vómito, tal cual, doctor. Gracias por hacerme la referencia. Por esto esto es un equipo, por eso. Miren, los estudios complementarios son importantísimos. Y yo quiero hacer un llamado a los médicos emergenciólogos, a los médicos generales que hacen emergencia. Señores, paciente que le diga que comenzó con un dolor de fuerte intensidad, doctora, yo estaba bien, yo lo que hice fue que me comí un picapollo, o me comí un pedacito de chicharrón, o me comí tal cosa, una empanada. Señores, no lo traten solamente como un síndrome ulceropéptico. Hagan su amilasa y su lipaga, y su amilasa y lipasa sobre todo, que son las pruebas diagnósticas de primer orden para determinar pancreatitis, sobre todo la lipasa, porque la amilasa puede elevarse en otras circunstancias. Pero hagan un sonograma antes del paciente también, una sonografía abdominal, atención vesícula,
antes de paciente salir de una emergencia. Doctora, complacidísimos de haberle tenido Gracias. aquí en Cátedra Médica. Esperamos que Muchísimas usted también gracias. se haya sentido muy cómoda y muy feliz por acompañarnos en este día y traer toda esta información tan útil para la gente que nos escucha. Los agradecimientos son para ustedes, a Mauri, el doctor Lafontaine y tú, Liz, de verdad que me he sentido como que siempre había venido hasta acá. Muchísimas gracias. Muy felices de saber eso. A ustedes que nos escuchan, agradecerles por el favor de su sintonía y recordarles que mañana nos reencontramos en este espacio 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Mañana es miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina, así que no se pueden perder el contenido que cada día preparamos aquí en Cátedra Médica para que usted aprenda a respetar su salud. Hasta mañana.